C. Luis Romero escribió una crítica en el libro Breve Historia de la Argentina. Según él, la intención de la propaganda tenía como fin mantener la autoridad personal de Perón. A la propaganda se suma la reforma constitucional de 1949, en la que se incluyeron declaraciones sobre soberanía y derechos de los trabajadores, pero detrás de esto se escondía un verdadero objetivo, la reelección presidencial. También ayudó la obsecuencia del Parlamento, el temor de los funcionarios y las represiones policiales a las actividades de los adversarios del régimen. Hubo mucha censura mediática a los periódicos y revistas con intenciones políticas. El gobierno fue previsto de un instrumento legal para pagar la vida cívica. En el libro Polémica número 72, Hugo Gambini escribió la crítica El poder autoritario, la cual habla que los 3 años de duración de la dictadura de 1943 demostraron que el poder autoritario no es fácil de aplicar en Argentina. Por esto, el peronismo decidió aferrarse a vías constitucionales y a las normas republicanas del gobierno. Para ello, las ideas fascistas del GO tenían que quedar atrás, ya que la clase obrera argentina, con su peso electoral y su historia de reivindicaciones gremiales, era más poderosa que las ambiciones aristocratizantes de los militares. El autoritarismo empezó a esfumarse a pesar del gravitar de los sectores populares y quedó muy reducida, pero en el caso del gobierno peronista resucitaría. Testamento escrito de Eva Perón. De inicios humildes, esta mujer nos declara su interminable lucha por el pueblo. Explica que aunque uno esté en la gloria, debe seguir teniendo su autenticidad, y es por ello que ella nunca se dejó vencer ni tentar por los grandes placeres de la vida, porque también podía conocer su miseria. Critica rotundamente al falso peronismo, que no tiene ni olor ni sabor. La Revolución Libertadora. El nombre. El motivo de su nombre se intenta aclarar en el comunicado del 16 de septiembre de 1955. La Armada, la Aeronáutica y el Ejército de la Patria abandonaron otra vez sus bases y cuarteles para intervenir en la vida cívica de la nación. Es decir, intentaban liberar al pueblo oprimiendo de los caprichos de un dictador. Solo faltaba declarar las provincias donde había ese dictador era un presidente, pero había asumido con el beneplácito de nada menos que el 62,5% de los votos. La principal característica política económica de la Revolución Libertadora es que deja de considerar al Estado como centro de la economía. El Estado ya no sería lo más importante, sino un complemento de la actividad privada. Según un economista brasileño, esta política de debilitamiento de Estado como centro autónomo de decisiones no lleva a fortalecer la iniciativa privada, sino que implica la renuncia de la formación de un sistema económico que sirva a los intereses de la colectividad nacional. El FMI y la economía mundial. Finalizando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se afianzó como potencia económica mundial. En la conferencia de Bretton Woods, impuso su propia moneda, el dólar, como patrón para todas las operaciones comerciales internacionales y dio origen a dos instituciones que tienen actualmente una importancia fundamental en la economía mundial: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional. El FMI es un organismo especializado de la ONU, creado para ayudar a los estados miembros a equilibrar su balanza de pagos. Su sede está en Washington. Raúl Prebisch era el director ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina. En agosto de 1955 comentó sobre el estado de la economía argentina. La rápida recuperación de la industria argentina en 1954 recibió el impulso inicial del aumento de sueldos y salarios, que originó una intensa demanda de bienes y de consumo y una subida de nivel y de producción. Convocado por la Revolución Libertadora para que analice nuestra economía, visitó nuestro país
el 2 de octubre de 1955 y en pocos días elaboró un informe que decía: la Argentina atraviesa por la crisis más aguda de su desarrollo económico, más que aquella que el presidente Avellaneda hubo que conjurar, ahorrando sobre el hambre y la sed, y más que la del 90, y que la de hace un cuarto de siglo, en 1930, en plena depresión mundial. Al gobierno no le importó la gran contradicción existente entre informes con un año de diferencia, y lo tomó como cierto. Según este sondeo, teníamos un déficit en la balanza de pagos de 186 millones de dólares y en noviembre se habló de 200 millones. El Ejército Libertador. A partir de 1956 aparecen tres posturas diferentes en el ejército que luego se traducirán en enfrentamientos más duros. La línea jacobina, con el almirante Isaac Rojas, y luego los colorados del ejército. Su objetivo es dominar el país hasta terminar por completo con el peronismo. La línea continuista de Aramburu. Quería elecciones para que ganara Balbi. La línea legalista. Quería que las elecciones fueran limpias, ganara quien ganara. No tuvo éxito, porque el antiperonismo era demasiado fuerte en las otras dos líneas y triunfó la proscripción del partido mayoritario. El gobierno convocó a una junta consultiva que reemplazaba el disuelto Congreso, pero sin atribuciones legislativas reales. Sus miembros habían sido seleccionados entre los dirigentes antiperonistas que apoyaron el golpe y estaban presididos por el almirante Isaac Rojas. Esto llevó a una división de todos los partidos políticos. La Unión Cívica Radical estaba presidida en ese momento por Frondizi, quien era partidario de un entendimiento con el peronismo. Balbín, en cambio, estaba de acuerdo con la política de Aramburu. La división se precipitó cuando Frondizi se proclamó candidato a presidente por la UCR en las próximas elecciones. Así quedó formada la Unión Cívica Radical Intransigente con Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo con Balbín. Del Partido Conservador se desprendió el Partido Conservador Popular con Vicente Solano Lima, aliado del peronismo. El socialismo tuvo varios desgajamientos. En 1957 se separa el ala derecha con Américo Ghioldi, que fundó el Partido Socialista Democrático, el viejo tronco del partido. El Ejército Libertador. A partir de 1956 aparecen tres posturas diferentes en el ejército que luego se traducirán en enfrentamientos más duros. La línea jacobina, con el almirante Isaac Rojas, y luego los colorados del ejército. Su objetivo es dominar el país hasta terminar por completo con el peronismo. La línea continuista de Aramburu. Quería elecciones para que ganara Balbi. La línea legalista. Quería que las elecciones fueran limpias, ganara quien ganara. No tuvo éxito, porque el antiperonismo era demasiado fuerte en las otras dos líneas y triunfó la proscripción del partido mayoritario. La productividad y el sabotaje. Los empresarios sentían que los obreros tenían demasiado poder en el gobierno de Perón y que su autoridad había disminuido. Por eso, al apoyar a la Revolución Libertadora, uno de los objetivos de los industriales fue recuperar el control de sus fábricas, a fin de aumentar sus ganancias por medio de un incremento de la productividad. Los altos sueldos del periodo peronista no incentivaban al obrero a esforzarse más, y a los empleadores querían lograr que parte del sueldo estuviera en relación a lo producido. Para lograr esto, se despidió en masa a los delegados de las fábricas, se suprimió la jornada de 6 horas para el trabajo insalubre, se quitó la provisión de la ropa protectora y en muchos casos la copa de leche. Con las huelgas que se multiplicaban, aumentaban los arrestos y los despidos. El sabotaje partía de la iniciativa individual y consistía en la caída de una llave inglesa en el mecanismo de la máquina en funcionamiento o de un cigarrillo en el taller de la pintura de la planta. Según Juan Vigo, existían en el Gran Buenos Aires
En abril de 1956, unos 200 comandos, de los que formaban parte aproximadamente 10.000 hombres. Muchos de ellos eran obreros, siendo sus jefes líderes sindicales. También existían células de amigos que pintaban consignas en paredes, distribuían volantes, difundían rumores falsos sobre el gobierno, etc. Estas actividades eran de alto riesgo y se los consideraba una forma de protesta. En 1956, dirigentes peronistas presos escaparon de la cárcel, como John William Coke, Héctor Cámpora, Jorge Antonio y Patricio Kelly, y se refugiaron en Chile. Desde allí crearon una radio clandestina que comenzaba sus emisiones diciendo: aquí Radio Justicialista, desde algún lugar de la patria. Su objetivo era fortalecer el espíritu de la lucha de los peronistas, hablando de resistencia, movilización, sabotajes, huelgas, guerra de guerrillas e insurrección armada. Muchos resistentes centraron su actividad en la búsqueda de figuras militares peronistas que quisiesen dirigir un golpe contra la Revolución Libertadora. El 9 de julio de 1956 se levantó el general Valle, apoyado por el general Raúl Tanco y oficialidad del ejército. Esta línea golpista fracasó con la represión sangrienta del contraalmirante Rojas. Se dictaron los decretos que establecían la ley marcial y los juicios sumarísimos para quienes alteraran el orden o se resistieran a las órdenes políticas. Se procedió a los fusilamientos de militares y civiles, descritos en los libros de Rodolfo Walsh. El ingreso argentino al FMI. Argentina presenta un informe tan negativo al FMI para ser socorrida por los préstamos de esta. Sin embargo, esto traería muchas consecuencias, como el aliento de la producción rural, la convocación a capitales extranjeros, restablecer el mercado libre de divisas, eliminar progresivamente el control de precios sobre artículos de primera necesidad, privatizar empresas comerciales e industriales del Estado y comprimir el nivel de ocupación industrial. La oposición peronista. Exiliado en Paraguay, Venezuela, Santo Domingo y luego España, los peronistas se vislumbran en tres diferentes posturas. La resistencia, llevada a cabo por los obreros organizados. El golpismo, oficiales y suboficiales peronistas del ejército. Pensaban que podían volver a la situación de 1943. Y la negociación. Políticos y sindicalistas peronistas trataron de negociar con los sectores legalistas del gobierno. La represión al sector obrero. Con la caída de Perón se dio lugar a varias manifestaciones y tiroteos en distritos obreros de las principales ciudades industriales: Capital Federal, Avellaneda, Berisso, Ensenada y Rosario. Hubo heridos y muertos. El desarrollismo. Las teorías desarrollistas tuvieron origen en trabajos de economistas y sociólogos norteamericanos y fueron difundidas por entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el CEPAL. Prometían el desarrollo industrial del país con un crecimiento rápido y autosostenido. La solución estaba en el desarrollo de las industrias básicas como el petróleo, la química pesada, la siderurgia, las maquinarias que permitirían abastecer a la industria liviana con las materias primas y los instrumentos fundamentales. El aspecto menos conocido hasta ese momento de la teoría desarrollista era cómo se funcionaría ese desarrollo. Para obtener el capital necesario existían dos modos: con ahorro forzado y restricción del consumo. Se optó por esta última variante, sosteniendo que el capital extranjero no es ni bueno ni malo, sino que es útil si se invierte en lo que nos interesa. La batalla del petróleo. Frondizi decía que el autoabastecimiento en materia petrolera consistía en el primer paso hacia la liberación nacional y por su importancia lo llamaba la batalla del petróleo. En su libro Petróleo y Política, explicaba los manejos de las grandes empresas petroleras y la influencia política que adquirían, donde actuaban perjudicando
a la soberanía nacional. Demasiado pronto se olvidó de todo esto en julio de 1958. Firmó una serie de contratos con varias empresas extranjeras controladas por los grandes consorcios petroleros norteamericanos. Se les entregaban millones de hectáreas que estaban siendo explotadas por YPF por periodos de 25 a 40 años. Las pérdidas para YPF fueron impresionantes, según lo comprobó la investigación de la Cámara de Diputados en 1964. Capitales extranjeros y préstamos. La ley establecía en algunos casos franquicias aduaneras e impositivas, y en otras igualdad de los capitales extranjeros y los nacionales, con el privilegio de transferir libremente las utilidades al país de origen. La Convención Constituyente de 1957. El 27 de abril de 1956 se volvía por decreto a la Constitución anterior, para darle un sustento legal a la medida y para ver de qué modo se comportaba el electorado peronista. Después de 2 años del golpe, se convocó a la votación para convencionales constituyentes. El peronismo proscrito votó en blanco como repudio a un sistema que lo excluía. Pese a las trampas, no figuraban en padrones 1 millón de votantes. Se volvió a consagrar fuerza mayoritaria con 2.115.861 votos. En segundo lugar, primero en votos válidos salió la USRP y luego la UCRI. Aramburu confiaba en Ricardo Balbín, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, seguro candidato ganador con la proscripción del peronismo, cuyo lema era llevar adelante un programa nacional y popular. La resistencia obrera y guerrillera. Las consecuencias sociales de la política implementada fueron el abrupto descenso del nivel de vida y pronunciado aumento del desempleo. Si bien al comenzar su gobierno Frondizi había otorgado un aumento de los salarios del 60%, este pronto fue devorado por la inflación. En cuanto Perón confirmó la traición de Frondizi a lo estipulado, denunció el pacto y le retiró su apoyo. En 1959 se inicia la primera guerrilla peronista denominada Uturuncos, para hacer la revolución sin depender de los diletantes militares peronistas. Sus miembros son en general de clase media, que buscan desalojar a Frondizi del gobierno. El Plan Conintes. Los militares obligaron a Frondizi a tomar una serie de medidas antidemocráticas de represión, entre las que se cuenta la implantación y prórroga sin limitaciones del tiempo del estado de sitio y la declaración del estado de conmoción interna del Estado en 1958. El golpe militar. El diario La Prensa, vocero del sector más reaccionario, condenó las consecuencias fatales de una pésima política. Las fuerzas conjuntas del ejército, la marina y la aeronáutica decidieron la destitución del jefe del Estado. Frondizi buscó ayuda en Aramburu, que no se la dio. Pese a estas presiones, Frondizi respondió: "No renuncio ni doy parte de enfermo, ni me voy de viaje. Sigo siendo el presidente". Por ello, las Fuerzas Armadas anunciaron el 29 de marzo de 1962 que el presidente de la República ha sido depuesto de las Fuerzas Armadas.